Dios les bendiga, bienvenidos a esta programación, a este servicio virtual. Somos Iglesia León de Judá y es un gusto que nos deje entrar hasta la comodidad de su hogar. En esta noche quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Temor Sagrado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es lo que nos enseña Proverbios capítulo 1, versículo 7. El fundamento de toda sabiduría comienza con el temor de Jehová, según este versículo que leímos. Si alguien pretende ser sabio, primeramente tiene que tener el temor de Dios. El temor de Jehová es una palabra que siempre nos intriga y nos inquieta. Nos preguntamos, ¿por qué enfatiza tanto la Biblia el temor de Jehová? Una palabra que se encuentra más de 303 veces en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que la palabra temor puede significar para nosotros hoy en día, o significaba para las personas de aquel entonces lo mismo que significa para nosotros hoy en día, que sería miedo, terror, fobia. De hecho, la definición moderna de esta palabra quiere decir precisamente eso. Pero recordemos que el lenguaje que la palabra del Señor enseña es un lenguaje antiguo en otra cultura y por lo tanto estaremos tratando de dar un significado bíblico a este tema tan amplio en la Biblia como lo es el temor de Jehová, que está relacionado con el conocimiento de Dios. ¿Recordamos nosotros algún momento en nuestra vida cuando algo nos causaba temor? Nos causaba quizás alejarnos de algún lugar o estar quizás en algún lado sin tener contacto con nadie o estar en un cuarto a solas. Algunos teníamos fobias de no poder dormir con las luces apagadas, le teníamos miedo a todo eso, teníamos pavor a todo eso. Muchas veces la verdad es que nuestros temores estaban infundados, ¿verdad? Eran imaginarios, pero a veces los temores estaban bien fundados. Así es de que el temor se debe a algo o a alguien. En contraste con los miedos naturales, imaginarios y reales que nosotros pensamos, el temor del Señor es un miedo reverencial y respetuoso que se debe de tener a Dios, y que es uno de los dones que el Mesías poseyera, ¿verdad? La palabra dice que habría en él espíritu de temor del Señor. El temor a Jehová es el fundamento que las personas más sabias han de tener en este planeta. Es el fundamento para todos los sabios. Para ver cómo se manifiestan esta palabra temor y cómo es usada aquí en Proverbios y su relación con la sabiduría, pues vamos a ver, consideraremos los 3 puntos que hoy tenemos. Primero vamos a ver el origen, el principio, y luego vamos a ver de que si alguien quiere tener esa sabiduría, o debe de tener primero el temor, y por último, cuál es el temor del Señor en el cual Él desea que su pueblo camine. Así que primero veamos el origen. ¿Dónde comienza esta palabra? Bueno, comienza tal y como comenzó en la Biblia. La Biblia el proverbista utiliza la misma palabra que se utilizó allá el narrador en Génesis, cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, recuérdense que el proverbista lo está relacionando con la sabiduría. O sea, el principio de toda sabiduría, él nos dice, es el temor del Señor. En Génesis 1:1 encontramos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí el autor hace énfasis y quiere transmitir sin ninguna duda que el principio fue Dios al principio quien creó los cielos y la tierra, el universo, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que el ojo humano puede ver, todo lo que él puede ver con la vista física y todo lo que también es invisible, tal como el viento, el amor, la energía, por ejemplo. Todo esto, ¿verdad?, es lo que el hombre puede percibir. Según la Biblia nos dice que tuvo un inicio, y ese inicio fue con Dios. El fundamento del temor del Señor tiene su procedencia
también proviene de Dios, y en ese principio para la sabiduría, el proverbista nos quiere dar a entender de que nosotros tengamos temor de Dios primeramente si deseamos ser salvos. La definición teológica de principio, según Francisco Lacueva, teólogo renombrado, nos ayuda a entender este concepto de principio. Escuchemos lo que nos dice. Dios Padre es llamado principio sin principio, porque no procede de otro. Básicamente, lo que aquí nos está diciendo, y que lo usamos para que aporte a lo que estamos considerando, es que Dios es el principio de todo, pero Él no tiene ningún principio. Por eso, si hay algún temor, si hay algo bueno en el temor, pero no el temor con la definición moderna, sino conforme a la definición bíblica, podríamos decir que comienza con Dios. En muchas ocasiones la palabra utiliza versículos que son bastante explícitos con respecto a presentarnos lo que es el principio. Jesucristo, el principio, toma personalidad en Jesucristo mismo. Leemos lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué versículo tan importante es este para lo que queremos puntualizar y dejarles en su corazón en esta noche! Entonces aquí nos dice que Jesucristo mismo es el principio. Así de que el temor reverencial de respeto nace de un corazón que es sabio, que busca ser sabio, pero se principia en Dios, está fundamentado en Dios, al contrario de los temores naturales que tenemos, que nos causa terror, que nos causa pavor y tanta otra cuestión, ¿verdad?, tenebrosas que pueden haber. Es al contrario del temor de las tinieblas. En este contexto, el temor es, por así decirlo, una buena clase de temor que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Teniendo en mente que de Dios proceden las cosas, Jesús es el principio y final de todo lo que existe, nos lleva a concluir, si deseamos tener temor de Dios en nuestros corazones, entonces debemos de ir a la fuente. Debemos de pedirle a Dios que Él ponga su temor sagrado en nuestros corazones. Aquel temor que no produce miedo en nosotros, que no produce pavor ni horror en nuestra vida, sino que es un temor más bien de conocimiento de Dios por quien Él es. Este es el fundamento de toda sabiduría. Buscar la procedencia de la sabiduría entonces nos ayuda a tener temor de Dios. Sabemos que también aquí encontramos otro versículo, en el versículo 2. Vamos a darle un poco de contexto a este tema que estamos hablando para poderlo entender. Por ejemplo, el versículo 2, en mi opinión, refleja un panorama general de lo que los proverbios nos dicen. Sabemos que los proverbios es una recolección, por así decirlo, de dichos, de proverbios sabios, de enigmas sabios, que son ideas muy prácticas para la vida y que muchas veces están pensando en cómo mejorar la vida del individuo. El versículo 2 nos da un triple propósito de por qué los proverbios fueron escritos. Y nos dice de la siguiente manera, capítulo 1 y versículo 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender
la inteligencia de los sabios. Número 1, tenemos que el propósito es enseñar, el otro es ayudar y por último, comprender. Por enseñar, dice enseñar sabiduría y disciplina. El escritor de primera entrada nos declara el propósito por el cual está escribiendo Proverbios. El libro de Proverbios es considerado, como ya decíamos, sabiduría sapiensal, que la encontramos no solamente en los Proverbios. Génesis también contiene sabiduría sapiensal. Otros libros de la Biblia, por ejemplo, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, tal vez vamos a encontrar de esta clase de literatura, y son dichos de sabios. Se cree que Proverbios, entonces, como ya lo dijimos, era una recolección. Eran ideas prácticas para el aquí y ahora, para el diario vivir. Y Proverbios dice, el propósito es transmitir esa sabiduría, transmitir esa disciplina a personas comunes. Si la sabiduría se puede enseñar, entonces el libro de Proverbios es como un manual de la vida práctica. Si nosotros queremos aprender a ser más sabios, si queremos tomar decisiones inteligentes que se basen en la voluntad de Dios, entonces leamos el libro de los Proverbios. Eso es lo que nos está diciendo el proverbista. 2, ayudar a las personas. Es para todas las personas. El autor tiene en mente a todos, a los simples, a los sabios, a las personas comunes y corrientes, para que aprendan las lecciones prácticas para que vivan una mejor vida. Y por último es comprender esas lecciones, comprender la inteligencia de los sabios, los dichos que se creyeron tan importantes que era necesario plasmarlos, no sé si en una piedra, en un rollo o qué sé yo, en un papiro. Probablemente alguna de esas opciones sería, pero el proverbista nos dice que todo su propósito va por allí, que el simple, el sabio, el inteligente, todos aprendan de esta sabiduría. Más el necio, en su premisa está que desprecia la sabiduría. El malo desprecia la sabiduría. En otras palabras, aquí nos habla entonces, con eso en mente, podemos leer que Proverbios tiene el propósito de que las personas tengan acceso a esas lecciones y aprendan de ellas y caminen en el temor del Señor. Para el proverbista está claro, no hay sabiduría si no hay temor de Dios. Más adelante entraremos en detalle en cuanto a la sabiduría humana y que de alguna manera todos los hombres, todos los seres humanos poseemos un grado de inteligencia, pero no necesariamente quiere decir que esa inteligencia esté siendo guiada por el temor al Señor. Inclusive nos inventamos, la ciencia ha avanzado y hay un sinfín de tecnología que nos facilita la vida gracias a la inteligencia y creatividad humana, pero no necesariamente quiere decir que el hombre utilice su inteligencia para servirle a Dios. Al contrario, aquí este pasaje nos habla claramente de que si alguien quiere ser sabio, entonces su fundamento tiene que estar basado en el temor al Señor. Para tener un poco de humor en este sermón, quiero decirles que había un predicador sabio, de un predicador sabio les quiero hablar, y un niño lustrazapatos. Este predicador era muy hábil, era un hábil orador, y por tener tanta habilidad en sus dotes de oratoria y el poder de sus mensajes, fue invitado a la Ciudad de México a predicar. Luego llegó a un hotel de 5 estrellas. Allí se hospedó, pero surgió una necesidad de su esposa, que le llamaba y le decía que tenía que enviarle por correspondencia algo.
Y entonces este predicador, afanado, decide escribir a su esposa en casa, y entonces se da cuenta de que no sabía ni dónde quedaba la oficina de correos cerca de donde él se hospedaba. Bueno, desciende y ve a un niño que está lustrando zapatos. Y el predicador se dice a sí mismo: aún tengo tiempo para lustrar mis zapatos para el día que me toque exponer la palabra de Dios. Acercándose al niño que lustraba zapatos, le pidió sus servicios y también preguntó al niño el camino hacia la oficina de correos para enviar su correspondencia. El niño lustrazapatos amablemente orientó al sabio predicador cómo llegar a la oficina de correos. El sabio predicador, quien amaba a las personas y las almas y su interés era la salvación del perdido, dice el niño lustrazapatos: estaré predicando cómo encontrar el camino al cielo en la única iglesia que está en esta cuadra. Si quieres encontrar el camino, bueno, lo que tienes que hacer es venir a verme a predicar, y entonces te mostraré cómo llegar allá. El niño responde: Señor, si usted no sabe cómo llegar a la oficina de correos, ¿cómo es que entonces me podrá indicar cómo llegar al cielo? Eso nos indica que el hombre posee un grado de inteligencia, es capaz de analizar las conversaciones, capaz de procesar información y responder acorde. Todos los seres humanos tenemos inteligencia, pero no todos poseen una sabiduría que está basada en el temor del Señor. La Biblia claramente nos habla de la sabiduría humana. El diccionario de la Real Academia Española define la sabiduría en este segundo punto que tenemos como el nivel más elevado del conocimiento. Quien posee sabiduría, por lo tanto, dispone de saber, de un entendimiento profundo sobre algún tema. En otras palabras, según esta definición, es la capacidad intelectual que el ser humano tiene en entender algún asunto. El hombre es un ser inteligente por naturaleza, creativo, y así fue dotado por Dios en el momento de su creación. Pero en la sabiduría humana, nosotros no llegamos al conocimiento de Dios, porque a Dios se le conoce basado en el temor a Él, en el temor reverente a su palabra. Muchos pueden tener inteligencia, pero no basada en la sabiduría de Dios. Vemos la advertencia que Oseas entonces hace al pueblo de Israel cuando estos se apartan de Dios y quieren encontrar a Dios por medios humanos, por dioses hechos por sus propias manos. Y les declara lo siguiente, parte del versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pudiéramos dar muchos ejemplos como esos, pero el énfasis de este mensaje no es ese, porque queremos más bien enfocarnos en la sabiduría que está fundamentada en el temor a Dios. Téngame paciencia, por favor, siga conmigo y vamos a llegar al punto principal. Quédese conmigo hasta la conclusión, que queremos desglosar este tema tan amplio en la Biblia en corto tiempo, pero ojalá que el Señor hoy nos ayude a tener temor de Dios. La sabiduría de Dios, por otro lado, la sabiduría que viene de Dios, la vemos ejemplificada en Santiago, y él contrasta la sabiduría humana con la sabiduría que viene de Dios. Leamos lo que dice, escuchemos. Si ustedes son sabios
y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Por si esto fuera poco, añade en el versículo 14: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así es de que en contraste con la sabiduría de Dios, como dice el versículo 13, si ustedes son sabios, si alguien se cree inteligente y entiende los caminos de Dios, entonces dice, lo demostrará viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría también proporciona esa humildad para reflejar un carácter que está basado en Cristo, por cuanto se tiene temor de Dios. Pero en contraste con la sabiduría que viene de Dios, entonces la sabiduría humana son envidias amargas, ambiciones, egoísmos en el corazón, y aparte se quieren cubrir con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. No nos equivoquemos. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Por lo contrario, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, esta es la clase de sabiduría que usted y yo queremos, amado hermano en Cristo y amigo que nos escucha. Ante todo, pura y también ama la paz. Lo leo de nuevo para que se entienda. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán la semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¡Qué definición tan puntual y maravillosa que encontramos en este pasaje! ¡Qué descripción tan preciosa de la sabiduría que proviene de Dios! Pero qué panorama tan oscuro podemos ver en la descripción de la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Amigo, hermano, ¿qué sabiduría prefiere usted? La sabiduría que es amable, que es pura, que busca la paz con buenas acciones y buenos frutos, o la sabiduría humana que está llena de egoísmos, envidias, mentiras, ambiciones, que encubre la verdad con jactancias y mentiras. Seguramente usted habrá escogido la sabiduría que desciende de lo alto. Eso es porque nosotros anhelamos tener sabiduría, pero basada en el temor de Dios. Por eso es que decimos el temor sagrado. Llegamos a nuestro tercer punto en esta noche, y es el temor de Jehová. Y es ahí donde queremos ir culminando, aterrizando el avión, por usar una metáfora para describir la conclusión de este tema que estamos hablando, porque es un tema extenso, reducido a un corto tiempo, y espero haber hecho buen trabajo. El temor de Jehová, que es reverencia. La palabra temor empleada en el versículo que acabamos de leer
el fundamento o la base sobre el cual debería de obtenerse la sabiduría. Considerando todo esto, no es un temor simplemente a algo o a alguien, es más bien la actitud con que una persona reconoce el poder de otra a quien sirve y da reverencia. En este caso, cuando nosotros hablamos de temor, entonces es porque tenemos y reconocemos a nuestro Señor, su poder, que Él es por encima de mi humanidad, por encima de todo lo que yo pueda saber. Ese es el temor, más que un temor psicológico, por lo mal que nos pueda ir al no acatarnos siguiendo las directrices de alguien en prominencia. El temor del Señor es más que eso. Es reverenciar a Dios, reconociendo quién Él es, Dios grande y sublime, Pantocrátor, creador del cielo y de la tierra. Veamos lo que Habacuc nos dice en cuanto a la reverencia o el temor reverencial que el pueblo debiera de tener a Dios cuando está exaltándole, exhortando a Israel por adorar a dioses de piedra y de palo. Habacuc nos dice en el capítulo 2, versículo 20: mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántas veces en las iglesias cristianas, en nuestras congregaciones, servimos a un Dios vivo, pero lo hacemos como si no fuera que servimos a ese Dios que todo lo ve? Vemos tanta irreverencia hoy en día con la llegada de los dispositivos electrónicos, mis hermanos y hermanas. Aún en medio de las predicaciones queremos estar consultando nuestras redes sociales. Queremos estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestra mente y nuestro corazón está fuera, no en lo que es el mensaje, no prestando atención, no teniendo temor reverente ante la presencia del gran Dios a quien servimos. A veces nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente y corazón está muy lejos de donde nuestro cuerpo físico está. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal si ponemos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón donde físicamente estamos? Cuando reabramos nuevamente, hermano, la casa del Señor, la casa de oración, las iglesias a donde vamos a adorar, consideremos esto y rindámosle al Señor un tributo de reverencia, adoración basada en el temor a su presencia por quien Él es. Porque adoramos a un Dios que dijo que no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su santo nombre. Y porque Él vive, la iglesia también vivirá. Cuando Proverbios usa y propone esta idea del temor del Señor, que es el fundamento de toda sabiduría, nos lo dice no para que nos aterremos, sino más bien para tener conciencia de Dios. Conciencia de Dios en toda la plenitud de nuestra vida. Eso significa en lo laboral, lo espiritual, lo material, tomar a Dios en cuenta.
la conciencia de Dios, de vivir una vida practicando el temor del Señor. Usaremos la extensión de este versículo, de estos versículos encontrados en el capítulo 3, versículos 5 al 7, que yo creo que ahí nos entra en una mejor comprensión de lo que trataba de decir el proverbista del versículo 7. Nos dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Concluimos pues que el temor o la sabiduría que se quiere tener, si alguien es sabio, si alguien es entendido, debe de estar fundamentada en el temor del Señor, en reverencia, en reconocer que Él es más poderoso que todas las cosas. Esas son las personas más sabias. Reconociendo eso, teniendo conciencia de Dios en la plenitud de nuestra vida, sabiendo, mis hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, que en la sabiduría humana es imposible conocer a Dios. Solamente razonándolo, solamente queriendo entenderlo por el intelecto, es imposible conocer a Dios. Pero Dios quiere de su pueblo un temor reverente. De esa manera aprenderemos a vivir sabiamente. Dios anhela que su pueblo viva bajo su temor, en sabia observancia de la palabra de Dios. Si hay sabiduría en alguien, entonces debe de existir el temor al Señor, que es basado en el reconocimiento del Dios personal, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo mira. Oremos al Señor. Señor, te pedimos hoy que vivamos en la plenitud de la vida, con estas ideas prácticas que hemos aprendido hoy, Señor, a vivir en sagrado temor. Que nuestra conducta sea guiada, Señor, y dirigida con una conciencia de tu presencia, Señor. Que nuestro corazón siempre tengamos en mente quién eres tú, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, que tú eres digno de toda nuestra adoración y reverencia, pero además obediencia. Que el único temor que habita en nuestro corazón, Señor, sea el anhelo de agradarte. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.